Ser podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Spent my days in the Cold War, fighting with myself. Spent my time like money, counted up my wealth. Saved up all my moments for situations coming, but don't know much about nothing, barely know myself. Know the bank that's my head, it's filled up to the brim. It's bursting at the seams with thoughts, ideas and dreams. And my thinking advisor loses focus easily, leaves me with a balance due. At least that's how it seems. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico y es bioquímico. ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, muy bien. Los dos aquí juntitos. Sí, claro, tú siempre. Recién llegado de Cuba, Sí. ¿no? Desde el sábado te dejamos en el aeropuerto prácticamente y has regresado. Regresé bien, regresé un poco más moreno, me han dicho. ¿Ayer? Viernes por la ¿Viernes? tarde. Sí. Estábamos hablando de daiquiris y de piñas coladas ahora, antes de entrar en No, antena. pero yo fui por temas científicos. Ya. Pero algún día tendremos que hablar de daiquiris y de piñas coladas. ¿Cómo era el refrán? De alcohol, quiero decir, ¿no? Ah, ok. El alcohol es un tema delicado. Muy delicado. Estábamos teniendo esa conversación ahora en antena, ¿no? Fuera de antena, perdón. Sí, imagínate que nos oyera Aznar. ¿Que quién le dice a Aznar lo que se tiene que beber o no? Sugieres decir que usted a no mí. te está escuchando, puede ser que esté escuchando, ¿no? Perfectamente, sí. Si no, se lo baja luego en podcast, ¿no? Eso Si se lo pierde. podcast, sí. No, pero sí que tenemos que tener esa conversación un día de estos. Nunca lo hemos hecho, ¿no? No hemos hablado de... No a tope, sí que hemos mencionado una cosa, que es que no hay dosis segura de alcohol. Sí, a pesar de que hay la creencia de que hay una dosis que puede ser Sí, no que- solo segura, sino hasta buena. Que una copa de vino o dos son buenas y tal. No hay ninguna dosis segura. Sí. Y si bebes alcohol, no digo que no haya que beberlo, digo que lo haces conociendo los riesgos que supone. Bueno, para tu en nutrición siempre ocurre, o sea, cuando hay intereses, no es por el alcohol, sino es por las sustancias que se supone que lleva el vino tinto que pueden tener algún efecto beneficioso y esconden las negativas que lleva el etanol. en sí. Los errores no se compensan. Claro, te claro. puedes destrozar el hígado mientras el páncreas va muy bien, por ejemplo, pero te mueres igual. Joder. Bueno, pues, ¿Seguro que quieres hacer una sección de esto? No, quiero algún día, sí. Yo no, es el jefe. El que quiera verla. Sí. Seguro que Borja nos encuentra la persona perfecta para hablar de esto un día. ¿Qué tal en Cuba, por cierto? Muy bien. O sea, es país, ya lo comenté hace un año cuando fui, o sea, es tan fatal en lo económico, en las restricciones, pero muy bien en lo humano. Es que es un tipo de persona súper inteligentes, con muchísima dignidad, con muchísima alegría, muy bondadosas, muy profesionales. Yo fui por temas científicos, pero obviamente hablas con los científicos, pero hablas también con la gente de la calle y te sorprende, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Os podría contar, pero hace poco tuvieron el huracán Melissa. Uh-huh. Que fue el más fuerte que llegó al sur de la isla. ¿Sabes cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas? 0. 750.000 evacuados, lo tenían súper preparado. En Haití hubo fallecidos, obviamente, hasta en República Dominicana, que llegó de refilón, hubo algún fallecido, en Jamaica centenares, y ellos pues lo tenían muy identificado. ¿Estás haciendo apología del comunismo ahora que no, Aznar nos está escuchando? Mira, y en tema de comunismo también me dijeron una cosa, está naciendo un capitalismo bottom-up, de alguna forma. Es decir, la gente, claro, los sueldos oficiales son bajísimos y ya casi todo el mundo tiene pues una especie de trabajo privado de reparación de X, reparación de Y, donde nace un poco el concepto de empresa privada, aunque sea informal, y dicen, bueno, el sistema político continúa siendo comunista, pero la gente ya tiene una actitud cada vez más capitalista, sin ser capitalismo cercano al nuestro ni de lejos, ¿eh? El detective este de Leonardo Padura tiene que coger una cunda. Mario Conde.
Mario Conde, exacto. Tiene que coger una cunda para ir a trabajar, ¿no? Que se monta en 7 en un coche porque no hay ni autobuses, ¿no? No, claro, de hecho, la mejor manera de entender la Cuba actual es leer a Leonardo Padura. Sí, bueno, lo que tienen es lo que no tienen, que es eso. No hay desde gasoil, por eso hay apagones, a fármacos, a pintura para las fachadas. Les faltan un montón de cosas y luego están muy fastidiados. Porque han vivido un embargo durante décadas. Por el embargo, por la falta de turismo, el COVID les machacó, la no llegada de turistas por COVID les machacó. Cuando Trump dice que les ponen en la lista de países comunistas, países que enaltecen el terrorismo y tal, hace que eso, si tú vas a Cuba no te den el ESTA, si el americano tiene un problema, hace que no haya muchísimo menos turismo también, y bueno, y por el propio sistema también es una cosa obsoleta, o sea, no es solo, o sea, es una cosa que tuvo quizás sentido en el pasado, pero que ya no. Entonces, hay muchos factores, pero hay algo, de nuevo, humano o alegre, quizás las condiciones climáticas lo favorecen, no lo sé, pero que te hace ver la pobreza de una manera menos cruda que si vas a otros países. Yo cuando viví en Argentina, en Buenos Aires, oye, veías mucha más gente pobre, pero en ese sentido de tirada en la calle, de pidiendo. No hay niños pidiendo, ¿sabes? Por la calle. Hay muchos países donde ves niños pidiendo por la calle. En Cuba no. O sea, te piden otras cosas y tal. Pero mira, pidiendo, y termino enseguida, eso que al final una mañana que tenía... Esto va a parecer un discurso de una dictadura comunista y vamos a darle la razón a quien no queremos darse. No, pero muy rápido. Pillé uno de estos por la calle que te ofrecen cosas y al final dice, bueno, pues me das 10 euros y te doy un tour por el centro de La Habana. Y me metió por un montón de lados, ¿no? Y después al regresar tenía un billete de 20 y le digo... Mira, dame el cambio en pesos si quieres. No, es que no llevo nada. Espérate que ya ahora vuelvo. Pero es que no conocías. Y estaba convencido de que regresaría. Y regresó. Obviamente, él se fue con mis 20 euros y al cabo de 4 o 5 minutos regresó con pesos. No es eso que en otro país dices, uy, ya los has visto, ¿no? Y digo, esa dignidad. Pero bueno. Oye, he leído una cosa, por cierto, que me he acordado de ti, Javier, porque lo hablamos cada semana. Es un ensayo que ha escrito, se llama Tatiana Scholberg, si no recuerdo mal, que es la hija de Caroline Kennedy. Por tanto, nieta de John Kennedy. Murió hace 61 años ayer, seguramente, 61 o 62. Sobrina de otro, o sea, ha visto mucho sufrimiento, sobrina de Robert Kennedy también, sobrina o prima de John Kennedy, el hermano de su madre, que murió en el 98 en ese accidente de avión. Y esta mujer que tiene 35 años ha escrito un ensayo precioso en el New Yorker en el que revela que tiene una forma muy rara de leucemia. Y que es enferma terminal, que le quedan solamente unos pocos meses de vida. Es un texto precioso porque ella... Es joven. 35 años. Joder. Y ella dice que una de las cosas que más le duele de morirse es provocarle más sufrimiento a su madre, que bastante sufrimiento ha visto durante toda su vida con tanto familiar muerto. Pero también en el ensayo dice una cosa, que otra cosa que le duele es morirse dejando a su tío Robert Kennedy en un cargo en el que está provocando tanto dolor genérico y tanto dolor colectivo, ¿no? Ver que alguien de su familia está, por ejemplo, negando o frenando tratamientos que allá la están permitiendo vivir unos meses más, ¿no? Es esa contradicción entre... Es tremendo, ¿no? Eso, vamos, me he forrado de hablar contra su tío. ¿Es su tío? Su tío primo sería, ¿no? Porque es hijo de su tío abuelo. Contra Robert Kennedy, el actual secretario de Salud puesto por Trump. Pero claro, es que ese testimonio de un familiar suyo que está... Ella dice en el ensayo, usa la palabra, me siento abochornada de que sea familiar mío quien está prohibiendo las vacunas, ¿no? Muy bien, pues le agradezco personalmente. Es un texto precioso. Pues lo leeré. Hemos batido el récord según el INE en esperanza de vida en España, 84,01 años. 0,1 años es lo más gracioso, ¿no? 0,1 años se corresponde con no sé ¿cuántos días? Unos pocos días, ¿no? 3 días. Más o menos. 3, 4 días. ¿Hay algún matemático en la sala? No hay ningún matemático en la sala. No. Hace 50 años solamente la esperanza de vida eran 73 años. Solamente están por delante de nosotros Japón, Corea del Sur, Andorra y Suiza. En realidad, aunque la media es 84,01, la esperanza para las mujeres es 86,53, para los hombres 81,38. Pero hay
hay un dato más interesante. Ya sabíamos, por supuesto, que las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres. Es cuánto tiempo se vive con buena salud a partir de los 65 años. Y según un informe del CSIC, ese tiempo de buena salud es mayor, en cambio, para los hombres que para las mujeres. 9,8 años para los hombres, algo menos de 9,5 para las mujeres. Bueno, esa diferencia es pequeña también, ¿no? Pero viven más, pero peor. Sí, eso seguramente porque la medicina no se ha centrado en ellas. Un poquito peor, ¿no? Eso es la diferencia ahí entre hombres y mujeres es muy pequeña. En la esperanza de vida, sin embargo, es muy grande, ¿no? Son un montón de años. Sí, eso es como, depende cómo lo desgranes. O sea, la esperanza de vida... los hombres tienen enfermedades más letales, digamos, las cardiopatías afectan más a los hombres, hay enfermedades como la osteoporosis que no son letales pero disminuyen la salud y la movilidad, que afectan más a las mujeres. Entonces que hay bastantes más hombres que mueren entre los 40 y los 70 que mujeres. Eso hace que la media después de esperanza de vida total baje más en el caso de los hombres. Cuando se dicen años de vida en salud, creo que se cuentan a partir de 65, desde la gente que llega a los 65, cuántos años extra de vida. Entonces, si llegas a los 65, es posible que esas diferencias tan sutiles pues no sean tan significativas. Luego hay fenómenos curiosos. El sistema inmune de las mujeres es un poco más fuerte, por eso murieron menos de COVID que los hombres, por eso en mortalidad infantil hay menos de niñas que de niños. Tienen más enfermedades autoinmunes también. Pero que no son del todo letales, es decir, que perjudican a la salud, les hacen que tengan quizás... Y luego también hay fenómenos sociales, es decir, cuando preguntas... porque yo he estado leyendo, y además el libro que escribo va un poco de esto, cuando preguntas a los hombres, dicen más fácilmente que están bien. ¿Tú cómo estás? Ya. Bien. Y les pues me duele más aquí. No es que se quejan, no es que se quejen más, sino que el hombre es más despreocupado, van menos al médico y... O sea, no saben lo que tienen, básicamente. Exacto. Se creen que están bien, pero no están bien. Y de alguna forma se cuidan. No queremos saber lo que... Tendría aquí un espécimen de esa teoría. Sí. Pero sobre esto hay, porque claro, enseguida piensas, son las condiciones de vida que han mejorado, la prevención, la dieta, no sé qué. Cuidado con estas interpretaciones, porque, en fin, la esperanza de vida sigue subiendo, se duplicó en el siglo XX, de los 40 a los 80, gracias al saneamiento de las aguas, los antibióticos y las vacunas, es decir, a la lucha contra las infecciones. Pero es cierto que durante las últimas décadas del siglo XX y las actuales sigue subiendo la esperanza de vida a un ritmo de unos 2 años y medio por década, que es más o menos lo que ha subido en España en los últimos 50 años, 2 años y medio por década. Y la principal razón de esto no es la mejora de la dieta ni de que la gente haga más ejercicio, es la mejora en los tratamientos del infarto. Y esto es un aumento de la esperanza de vida que, aparte de ser pequeño, no es como esa duplicación que vivimos en el siglo XX por la lucha contra las infecciones, es insostenible. Porque los tratamientos del infarto son carísimos para cualquier sistema de sanidad pública e incluso para las aseguradoras privadas en los países que tienen este sistema. De manera que cuidado con las interpretaciones de este dato, ¿no? Pero entonces el futuro, que es un futuro en el que, pues, los pacientes infartados... En que los ricos van a vivir 20 años más. Que los ricos podrán tener infartos, pero los pobres no. Exactamente. Bueno, me da un escalofrío al decirlo. Tenemos que hablar de esto otro día también. Seguro que Borja también nos encuentra la persona con la que hablar. Esa gente o esos pacientes a los que hay que convencer de que se miren algo, ¿no? Yo tengo un amigo que de hecho teníamos un amigo común que murió de cáncer de pulmón. Fue al médico él porque tenía mucha tos y entonces el médico le dijo que había le hizo una radiografía y le dijo que tenía una sombra en el pulmón. Y entonces yo le preguntaba a mi amigo: ¿y te lo has mirado? Y dice: sí, hombre, me lo voy a mirar. A ver si va a ser algo, ¿no? Sí. Hay que decir que sigue vivo, con lo cual... Esto es como también cuando la gente, cuando tiene que hacerse un análisis, se pasa unos días antes... Haciendo deporte y comiendo lechuga y tal, a ver si engaña a la analítica, ¿no? Pero si tú lo que quieres es saber cómo estás, no cómo deberías estar. Ya. Oye, esto de que un líder político duerma solo 3 horas al día, que es lo que ha dicho la primera ministra de Japón, medio en broma, medio en serio, pero tiene fama de convocar reuniones a las 4 de la madrugada. Sí, bueno... Yo no dejaría mi país en manos de alguien que no duerme. Es como presumir de que me como 1 kilo de bacon. Fíjate la energía que tengo, que me como 1 kilo de
hoy con diario, ¿no? Sí, además diciéndolo como que es que dormir es una pérdida de tiempo. Creo que utilizo esta expresión. O sea, yo puedo entender un punto. Esta semana en Cuba he dormido poquísimo, porque al final tienes el lag, sabes que te despertarás pronto y por la noche dices, no me voy a dormir pronto, me voy a vivir, me voy a tomar un daiquiri o lo que sea. Pero sabes que es malo, no es algo... No duermes 3 horas para tomar daiquiri, es para seguir trabajando y encima haciendo trabajar a los demás. Bueno, el concepto de aprovechar el tiempo es un concepto que existe. Dices, yo a veces lo he pensado, dormir. Ostras, con lo de cosas que tengo que hacer, pues... Pero que clarísimamente dormir es algo fundamental para estar bien, tanto de salud física, porque es reparador a nivel molecular, como de salud cognitiva. O sea, si tu trabajo consiste en tomar decisiones, digo exacto, yo que no, mejor que duerma. Y todos los estudios que se han hecho... Yo no montaría en un avión con un piloto que no ha dormido, ni me pongo en manos de un cirujano que no duerma, ¿no? Pero la primera ministra de Japón, sí, pues bueno, es verdad que hay diferencias en las necesidades de sueño que tienen unas personas y otras. Sí, pero 3 horas pero 3 horas son demasiado, ¿no? Oye, y en el capítulo de Ciencia para Curiosos, habría que llamarla, ¿no? Ciencia para Curiosos, se ha desvelado el secreto de la buena orientación de las palomas mensajeras. Por fin sabemos por qué, si las ponemos un mensajito escrito a mano en una patita y les pedimos que vayan a, yo qué sé, a Estrasburgo, por ejemplo. Pues eso te tienen una brújula, ¿no? Sí, pero no es para... Javier creo que sabe más, pero es un descubrimiento importante. No, me ha resultado muy interesante aprenderlo. O sea, el tema de que algunos animales se orientaban a partir del campos magnéticos se sospechaba desde el siglo XIX, pero el mecanismo no se había publicado. Era una hipótesis, había algunos y está salido en la revista Science, es decir, han visto que hay algunas proteínas. Primero pensaron en temas de proteínas de la retina, que en función de la luz te dan una orientación, pero ahora han visto, creo que en las palomas, temas como unos pequeños pelos en células ciliadas, en las orejas, en los oídos. Pequeños pelitos microscópicos de células ciliadas en el oído interno. En el oído está la orientación, si no recuerdo mal. Bueno, en el oído está el sentido del equilibrio interno, ¿no? Sí. Pero la orientación también, como por lo menos en estas especies que se orientan por el campo magnético. Y bueno, lo que han demostrado estos investigadores es cómo el campo magnético afecta a la orientación de ese pelo o cilio y cómo esa señal viaja hasta el cerebro, se convierte en la señal magnética se convierte en eléctrica, que es como se comunican las neuronas en el cerebro. De manera que, bueno, es una brújula biológica, ¿no? Está bien. Tenemos un número de teléfono, que también es un número de WhatsApp, si al final de este espacio tenemos un huequecito, si alguien quiere preguntar algo o recabar la opinión de Pere o de Javier, 638-855-349, como digo, es un número de WhatsApp, también pueden dejar una nota de audio o un mensaje, 638-855-349. ¿Sabes que la invitada que está sentada a tu izquierda, tú no estabas mirando, Javier, cuando estabas hablando, pero estaba diciendo esto de las palomas? Sí, yo también me he fijado. Igual no está resuelto correctamente. ¿Por qué ponías esta cara? No, porque hay muchos años, ya décadas, de que se han hecho muchos experimentos sobre la orientación de los pájaros, en especial en el campo magnético. Y bueno, este es uno de los mecanismos, una cosa que nos enseña la biología y la evolución es que la biología es capaz de encontrar muchos mecanismos redundantes que suelen funcionar a la vez para reforzar, ¿no? Y entonces, claro, los cilios, está claro que la biología es capaz de usar las corrientes eléctricas que se afectan por los campos magnéticos, pero la hipótesis de que hay pigmentos en las retinas de los pájaros no está para nada descartada. No está descartada. Y de hecho, bueno, algo que hablo en el libro es un proceso cuántico de la biología, que durante muchísimo tiempo se ha dicho que la biología no sería capaz, yo estoy en contra de esto, de usar procesos cuánticos. Y estos experimentos de las retinas de los pájaros, por ejemplo, han inspirado unos experimentos que se están haciendo en una empresa de Google, que sobre todo que lo he investigado un poco para el libro del que he escrito recientemente. Han investigado estos procesos cuánticos inspirados por esto para aplicaciones médicas. Y de hecho hay una investigadora joven española, bioquímica, que es la que está liderando estas investigaciones, ¿no? La idea de que se puede usar la luz
para manipular la respuesta bioquímica de una molécula para observar lo que sea, ¿no? O sea, esto es el punto incipiente de la biología cuántica, que durante mucho tiempo ha sido apartada del centro, y por eso es también importante este artículo, porque se están por fin entrando al reducido mundo conceptual de la biología molecular y de la bioquímica. Vale, ahora vamos a explicar todo esto. Preséntanos. A ver cuándo la corta. No, me haría falta traducción simultánea con alguien que lo explique para tontos como yo. Sonia Contera, que es investigadora y catedrática de física en la Universidad de Oxford, acaba de publicar 6 problemas que la ciencia no puede resolver, con la editorial ARPA. Hay una teoría que subyace en todo el texto, y es que a lo mejor estamos siendo demasiado optimistas con los avances científicos, porque hay cosas en las que no avanzamos tanto. Y tú, entre los ejemplos que pones, está la lucha contra el cáncer. No solo no avanzamos, la tesis del libro es que quizá necesitemos estas preguntas que son casi imposibles de resolver para avanzar. Una de las cosas fundamentales del libro es que me enfoco en problemas que se plantearon al principio del siglo XX, la mecánica cuántica, el envejecimiento, el origen de la vida, con el nuevo marco que ofrecía entonces la ciencia, y que aunque las hemos ido abandonando de la centralidad de la ciencia, siguen como en el fondo de lo que queremos. Vivir para siempre, viajes planetarios, la conciencia, la inteligencia artificial, ¿no? Pero son estas preguntas que por su naturaleza, o bien fundamental de la realidad, o por su complejidad de la biología, de que todo está interconectado en la biología, y que cuando das una medicina tiene efectos secundarios, y que la célula de cáncer es inteligente en el sentido de que es capaz de desarrollar una adaptación contra los fármacos que das, pues nos plantean problemas ya no solo prácticos de medicina o de cambio climático o de inteligencia artificial, sino que nos llevan a preguntas fundamentales que nos conectan con los misterios profundos de la existencia, ¿no? Y eso es lo bonito de la física, que es capaz de conectar quizá el detalle molecular de la paloma y el cilio con preguntas profundas que siempre nos interpelan, ¿no? Como personas. Y eso es un poco la historia del libro, encontrar cómo hay preguntas fundamentales que persisten y cómo en los últimos 100 años hemos ido cambiando cómo nos enfrentamos a esas preguntas, ¿no? Es un poco lo... ¿Hay un cambio continuo en el relato, digamos, de cómo nos enfrentamos a esos grandes dilemas? Está muy unido a lo que está pasando en el mundo, como toda la ciencia, y eso para mí ha sido muy interesante encontrarlo, ¿no? Surgen, por ejemplo, la mecánica cuántica surge en un mundo en que los físicos intentan explicar todo como causa y error, ¿no? Yo le doy un golpe aquí a este micrófono, el micrófono suena, y de repente los mismos experimentos nos arrojan una realidad en que cuando vas a las escalas más pequeñas y en situaciones en las que aíslas mucho los sistemas, pero ahí el tiempo no va hacia adelante. Ahí la causa y efecto va de otra manera. Y eso, claro, rompió los esquemas de los físicos. Luego surge la relatividad general. El tiempo es relativo, el espacio es curvo, ¿no? Y esto surge justo en un momento de gran ruptura entre las guerras mundiales. Se rompe el ecosistema científico y los científicos quizá más libres, sin la opresión del sistema, se atreven a plantear esto. Pero justo este conocimiento que no se entiende, a día de hoy no entendemos qué significa la mecánica cuántica, sirve, es muy útil, las matemáticas lo describen y llega al Manhattan Project, ¿no? Llega a la bomba atómica, y ahí la física se convierte ya no en una cosa de cómo es el origen, los misterios, sino que cambia el mundo. Y al cambiar el mundo, pues ahí, claro, ahí va cambiando cómo se van planteando los problemas. Después de la Guerra Mundial, el mundo está en su mayor parte muy destruido, sobre todo no Estados Unidos, que por eso se alzan como la gran potencia ganadora, y ahí se fija todo en el control, la reconstrucción, la ciencia se hace muy práctica y se olvidan las preguntas fundamentales. Y surgen, y esto lo descubro escribiendo el libro, en los años 60 con los hippies, el cuestionamiento del sistema, del imperialismo,
los físicos también influidos por estas corrientes espiritualistas que quieren devolvernos, es un poco lo que hace ahora Rosalía, ¿no? Dejarme de digital. Yo también soy una persona espiritual y es la búsqueda que tenemos ahora y ellos tenían entonces. Vuelven a las preguntas fundamentales de la mecánica cuántica raras. El entrelazamiento, que yo pueda saber lo que le pasa a una partícula en la otra punta del universo instantáneamente, ¿no? Estas cosas raras de la mecánica cuántica. Y de ahí surge el impulso que tenemos ahora de los ordenadores cuánticos, ¿no? Solo en A Vivir alguien vincularía a Rosalía con la física cuántica. Te lo agradezco, Sonia. Bueno, es que tiene relación, yo creo. También, ¿no? El entrelazamiento, que es el colmo de la extrañeza cuántica, no lo buscaba Bell, ¿no? El autor de las inecualidades de Bell, no sé cómo se dice. Sí, las desigualdades de Bell, ¿no? Él lo que pretendía con su gran profunda percepción de que se podían distinguir entre las dos hipótesis que había para explicarla, ¿no? Que hubiera variables ocultas o que realmente el mundo sea tan extraño como parece, como nos dice la mecánica cuántica, pretendía confirmar que no es extraño, ¿no? O sea, él no se movió por... Y se movió por una cosa que distingue a la física quizá de otros idealismos, ¿no? El planteamiento de la física suele ser a veces demasiado idealista, pero la idea de Bell es crear un experimento en el que uno pueda discernir hasta dónde se puede decir algo. Pero no con la idea de demostrar la espiritualidad cuántica, sino con todo lo contrario, ¿no? Oye, os pido que bajéis la conversación a la tierra. Sí, perdón, ya me callo. No, si no es porque te calles, es porque no entiendo nada. Perdón. Bueno, yo lo puedo explicar, ¿no? Sí, explícalo, por favor. Cuando uno va a escalas muy pequeñas, de los electrones en el átomo, muy pequeños, y los aíslas, descubre uno propiedades que siguen rompiendo el esquema de la lógica que tenemos en la vida diaria. Cuando uno va a escalas muy pequeñas, es como que la naturaleza tiene una discontinuidad, que dejan de funcionar las normas y hay otras normas. Sí, normas de espacio, de tiempo, de distancia, de movimiento. De tiempo sobre todo, ¿no? O sea, y el tiempo es muy importante, porque el tiempo es lo que nosotros movemos hacia adelante para estar vivos. Nosotros vivimos, entendemos, tenemos razón, porque podemos tener las causas y los efectos de las cosas. Pero cuando uno llega a esas escalas, el proceso, por ejemplo, del entrelazamiento cuántico significa que el tiempo se para, que el tiempo pierde el sentido que tenemos en el mundo real. Y esto es el capítulo del libro, esto ha roto la cabeza de los físicos desde entonces. De hecho, es el gran fracaso de Einstein, que nunca pudo reconciliar ese mundo extraño con el mundo de la realidad. Pero sin embargo funciona, la bomba atómica funciona, las centrales nucleares funcionan, estos ordenadores, que los transistores están basados en esta teoría, y ahora veamos si lo logramos, los ordenadores cuánticos intentan llevarnos ahí. Así que hemos sido capaces de crear una tecnología a partir de una lógica que no se adecúa a la lógica de nuestra realidad, pero que es muy real, ¿no? Y esto es una cosa fascinante, ¿no? Cómo la ciencia ha sido capaz de expandir más allá de sus propias premisas, ¿no? Lo que él decía. Buscaba una realidad como rebuscaba que se pudiera entender, y al final no se puede entender. Como Einstein también, ¿no? Einstein no logró aceptar entonces. No lo quería aceptar porque él era un idealista alemán y lo que le interesaba era un mundo controlable, ¿no? Sí. Tú es como que comprensible. Escribes contra esta idea de para qué necesitamos saberlo si ya sabemos utilizarlo, ¿no? Un poco. No, al revés. Yo creo que hay un diálogo muy importante y que va cambiando según el contexto histórico. Hay veces los conocimientos surgen muchas veces hablo también de la serendipia, ¿no? De cuando menos te lo esperas. Y esos conocimientos pues pueden o no ser reales, están todas estas teorías de cuerdas que nadie puede compartir. Y ahí llega el punto interesante de que si yo hago algo con esto que funcione, lo pruebo. ¿No? Es esta relación con que la única manera que tenemos de probar algo también físico es haciéndolo, ¿no? La medicina lo prueba creando una medicina que te cure el cáncer. Ahí es cuando entendemos mejor, o sea, aprendemos haciendo. Siempre aprendemos haciendo. Y parte del proceso de hacer es
fabricar tecnología, pero también aprendemos por los misterios estos de que de repente haciendo una cosa sale otra, ¿no? Y ahí los científicos estamos ahí buscando ese mundo en el que surjan esas ideas que nos ayuden a progresar. Si hubiera un proyecto Manhattan contra el cáncer, digamos, no para encontrar la manera de crear una bomba atómica como se creó en su día, sino para avanzar en la lucha contra el cáncer, ¿se llegaría más lejos? Yo creo en las condiciones actuales ahora no. Aunque estamos haciendo grandes avances, una de las cosas que investigo en el libro es como la biología, que surge, la biología molecular en los años 50, cuando empezamos a ver las proteínas, etcétera, surge a la vez que empezamos con los ordenadores. Y ahí los dos campos, aunque ahora no nos demos cuenta, en los años 50 se copiaban mucho el uno al otro. Entonces, la biología se empieza con el dogma un poco como algorítmico del DNA, la proteína, etcétera. Intentan encontrar una biología digital y los ordenadores se nutren mucho también de estas analogías biológicas para crear las arquitecturas, ¿no? de los modernos ordenadores. Y el problema es que tanto unos como otros han llegado a su fin. El paradigma digital, aunque ahora nos controla, pero tiene el límite de que necesita energía infinita, casi ya estamos hablando de Amazon necesitando centrales nucleares, etcétera. O ir al espacio a poner y la biología se encuentra con lo mismo. No se puede ir al algoritmo simple, hay que empezar con los sistemas más complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cáncer está avanzando mucho, la irrupción de las inmunoterapias ha hecho mucho para abandonar estos modelos simplistas, pensar más la complejidad de la vida, y vamos a tardar más porque necesitamos integrar más conocimiento. Durante muchas décadas hemos separado todas las ramas del conocimiento y ahora nos damos cuenta de que tenemos que empezar a integrarlas más, y esto lleva bastante tiempo. Y una cosa interesante que está pasando en estas empresas del envejecimiento, o las grandes, ahora han irrumpido las grandes tecnológicas en la biología y con objetivos cuestionables, cuando poco, oscuros, sin control, nadie sabe para qué hacen las cosas. Pero en ese batiburrillo están metiendo muchos gente que sabe informática, que sabe física, que son ingenieros, y yo creo que a lo mejor, como la vida es siempre paradójica, tú quieres tirar para allá y va para otro lado, quizá de ahí salgan chispas que nos ayuden a resolver problemas. Salgan momentos eureka, ¿no? Como se llama. Pero claro, ahí habrá que ver quién controla esas chispas, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a cómo la ciencia se entrelaza en el mundo, ¿no? ¿Quién las controla? No sé, pero ¿quién las va a patentar? Sí lo sé. ¿Y quién se va a llevar el beneficio de todo esto? Por eso lo están financiando, ¿no? Bueno, son 6 problemas que la ciencia no puede resolver, 6 que has escogido, porque habrá muchos más, me imagino. Sí, pero no tan fundamentales. Aquí sí que he hecho de física, los físicos vamos a lo que intentamos es extraer, pues con mejor o mejor, las preguntas fundamentales que realmente son más simples dentro del proyecto, ¿no? El origen de la vida, por ejemplo, una pregunta súper simple, ¿no? Claro, no, pero es muy subyacente, porque en el origen de la vida es la pregunta nuestra, de qué hacemos en el mundo. ¿Por qué el universo crea la materia viva en la Tierra en esa escala nanométrica entre lo cuántico y lo biológico? ¿Qué es esto? Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando estaba leyendo el libro, por ejemplo, había el problema del origen de la vida. Yo creo que es posiblemente nunca se llegará a saber qué pasó, nunca, porque es el pasado. Entonces, hay otros problemas, como por ejemplo, unificar la cuántica con la relatividad, las dos grandes teorías que explican cómo funciona el mundo muy pequeño y el mundo muy grande, que esto quizás sí que en algún momento se llegue Y yo creo que ahí el punto es que están relacionados. Darse cuenta de que el origen de la vida tiene algo que ver. Y ahí en ese capítulo número 2 aparece la figura, que yo sabía muy poco de él, de Hermann Weyl. Aquí sabemos mucho de Einstein. Hermann Weyl era un señor que de hecho puso la base matemática a lo que llamamos ahora el modelo estándar, la teoría que mejor explica las partículas, etc. Era un tipo fascinante que su intuición y a través de lo que desarrolló las matemáticas era la conciencia. La conciencia que vuelve al origen de la vida, la unidad. La unidad viva enfrente al infinito que está separada de la realidad. ¿Cómo entendemos la realidad, algo que está separada de ella, ¿no? Y su mujer,
que de hecho es interesante, investigando, su mujer había sido filósofa y preocupada en temas de la conciencia, la traductora de Ortega y Gasset, muy íntima amiga de Ortega y Gasset, no se sabe hasta qué punto eran íntimos, y se han publicado hace poco sus cartas entre ellos, y bueno, ahí surge que Hermann Weyl, dándose cuenta de la conciencia humana, ya no solo, él genera su teoría diciendo, no es una teoría de cómo se entiende la realidad, sino cómo nosotros generamos conocimiento de la realidad. Y ahí entra la física por primera vez en contacto con la psicología, ¿no? Y Sí. estos son problemas muy profundos. Sonia, tú eres como muy provocadora, ahora estás como explicando cosas, pero en realidad en el libro, en la introducción, tú, por ejemplo, dices que estamos cerca de un fin de ciclo. Sí. O algo así, como el ciclo de la ciencia... De la ilustración. De la ilustración, de casi de la ciencia y del mundo occidental. Sí. Y tú has vivido en muchos países, o sea, ¿es tan drástico como lo planteas? ¿O en qué te basas para decir eso? Bueno, hay mucha gente ya que lleva bastante tiempo hablando del mundo post-occidental, el mundo post-ilustración. La ilustración, a la que nosotros desde España, desde luego desde el siglo XVIII, hemos visto así como si fuera una cosa muy maravillosa, es la cosa de que uno puede comprender el mundo transparentemente con una razón muy simplona. No es una razón, es la razón de la causa y el efecto y del utilitarismo. La ilustración siempre está unida al mundo anglosajón, al mundo de tanto tienes cuanto vales, y a la explotación de la naturaleza, al imperialismo, etcétera, etcétera. Y este modelo, tanto en la parte política, digamos, ya resulta bastante difícil ir a colonizar países. Bueno, lo siguen intentando, la globalización sigue intentando sacar ahora con el cambio climático, toda la lucha por los materiales estos que hacen falta para los ordenadores, etc. Esta lucha sigue de la ilustración, pero empieza a haber topes, el tope de la energía. Ya no podemos seguir calentando esto más, o sea, hay un cambio físico. Si seguimos por este camino, nos morimos todos. Entonces, ahí es el tope de la ilustración, ¿no? Que la razón sola, idealista, sin tener en cuenta la realidad de las personas del día al día, se estrella. Y esto ya lo sabía Cervantes. Por eso, sí, bueno, estoy leyendo ahora mucho la literatura española del siglo de oro, que ya te decía, el Quijote se estrella cuando va solo con la idealización. ¿No? Pero ahora está Europa dándose cuenta, y el mundo occidental, de que te estrellas cuando vas solo con el mundo muy idealista. Entonces, la ciencia está en un momento de crisis buena, en el sentido de que por fin estamos confrontando los límites de esto. En biología vamos a lo complejo, en física estamos yendo más allá a los ordenadores cuánticos, ¿sabes? Pero a la vez estamos en un mundo muy vivo, muy complicado, en el que el centro donde se hacía la ciencia se ha trasladado y se está trasladando a China, por razones que podemos hablar o no, pero el mundo está en movimiento, el conocimiento está en movimiento, y es una gran época de crisis que vamos a ver cómo estos países ilustrados son capaces de gestionarla, porque, bueno, en España, en el sur de Europa, estamos acostumbrados a la adversidad y a la complejidad. Sí, si miras al futuro, ¿qué imaginas que puede pasar en los próximos 20 años? Hombre, es muy difícil saber, los sistemas complejos por su naturaleza no se pueden predecir, pero hay tendencias que sí estamos viendo, ¿no? La desindustrialización de Occidente pues también llevó a cambiar el modelo de ciencia. Es muy difícil hacer ciencia, lo sabemos todo eso en Occidente, y están cambiando las cosas. China, el problema que tiene China es que durante todos estos tiempos ha sido una especie de espejo de competir con lo que se hacía en Occidente para demostrar que podemos llegar al mismo nivel, pero tampoco ha hecho roturas conceptuales. Y copiarlo si hacía falta. Todos hemos copiado de todo. Por supuesto. Lo llamamos cultura. La ciencia americana se basa en los científicos alemanes que se van allí. O sea, lo de la copia, pues claro, pero ahora mismo, por ejemplo, están saltando los chinos. Claro, ya no llegamos más a miniaturizar los transistores. Y los chinos, por primera vez, y esto es interesante, están intentando ver si hay maneras de computación con una solo átomo. Sí. Yo, por ejemplo, contribuyo a una empresa que estamos montando en Bangalore, en que estamos intentando computar no digitalmente,
sino con moléculas que lanzamos en una superficie y ellas solas nos van a encontrar la solución sin necesidad de programar. Joder, no sé, no tengo ni idea de cómo funciona eso. Ah, bueno, esto es muy interesante. No me lo puedo imaginar, pero entonces llevaremos teléfonos con un átomo dentro. No, serán para aplicación. Sí, lo del átomo no, tendrán aplicaciones específicas. Vamos a movernos de lo digital muy complejo a ser más biológico, en el sentido de unir lo analógico con lo digital, que es un poco como funciona la biología. La biología, el DNA tiene su código genético digital, pero tiene una forma y es esa forma la que le interesa, ¿no? Y ahí es uniendo lo digital y lo analógico, y la hora es muy interesante como la computación va empezando a moverse. Oye, y acabamos de vivir el fiasco de la COP, ¿no? De la reunión del clima en Brasil. No se ha conseguido ningún avance, no se citan los combustibles fósiles, en fin. Pero al mismo tiempo, China, que no estaba presente allí, es la que está fabricando las placas fotovoltaicas y vendiéndolas a todos los países, ¿no? Vivimos en este mundo complejo en el que tampoco te puedes dedicar al pesimismo absoluto, porque dentro de todos los horrores pues están surgiendo las semillas que es un poco lo que exploro en el libro también, ¿no? Dentro de todas las complejidades y todos los topes y todos los límites a los que no podemos resolver, están surgiendo las chispas que nos van a ayudar a seguir hacia adelante. El libro también intenta eso, vamos a encontrar esas chispas, hacernos y a dejar también a entender la política de esas chispas, ¿no? Cómo no solo las grandes tecnológicas, etcétera, sino los estados, los ciudadanos se pueden beneficiar de eso. Y China, desde luego, lo que China ha hecho es copiar el sistema de desarrollo de la economía europea en el siglo XIX, ¿no? y XVIII. Todo lo que sale de todos los beneficios que obtienes los vuelves a reinvertir en investigación. Cosa que ya no hacemos aquí. Aquí hemos llegado a la economía de rentas, ¿no? Pero China, claro, está creando Decía el matemático John Allen Paulos, nadie publicó en 1904, ¡hey!, ya solo falta un año para que se descubra la relatividad, ¿no? Claro, es que no sabemos. Son por naturaleza, los avances reales, los saltos conceptuales son impredecibles por naturaleza, porque los que son predecibles ya los estamos haciendo. Pero ¿no? Sí que es verdad. Que los puedes estimular de alguna manera. Sí que es verdad, y yo no soy experta en esto, pero que sí que es verdad que grandes ideas surgen cuando no se enamora la gente del idealismo, sino que se deja sorprender por la realidad. Sentido práctico, ¿no? Y dejarse sorprender de la realidad, que precisamente esta mañana en el libro menciono a Teresa de Ávila como la que impulsó... Otro momento, Rosalía. Sí, pero es que es interesante, ¿no? Porque ella impulsó de alguna manera esta obsesión con la conciencia que hubo en Europa con Descartes. Y resulta, y Cervantes, que era el contrario, el hombre práctico, ¿habló alguna vez de Teresa de Ávila? Y en contra de un poema que él escribió cuando ella se murió. Y que la última parte del poema, el poema es muy aburrido, porque supongo que le caía mal. Teresa de Ávila vendía más libros que él. Le caía mal todo el mundo. Claro, porque ella vendía mucho y él era más listo y tenía razón, y esta mujer que no sabe escribir. Bueno, era hombre. Bueno, lo del hombre no sé, porque yo creo que eran más ese concepto tan elevado de sí mismo, ¿no? Pero en la última parte lo atrapa el espíritu de Teresa. Y es fascinante, porque en el fondo esta última parte es ya post-ilustración. Mira, ya aquí ya está. Canción de ser humilde has de preciarte cuando quieras al cielo levantarte, que tiene la humildad naturaleza de ser el todo y parte, de alzar al cielo la mortal bajeza. Esto es Hermann Weyl. Entonces, claro, pues sí, hay que volver a estas interacciones. Dejarte sorprender por la realidad. Con humildad, con la humildad. La humildad es central, ¿no? Y quizá, en lugar de intentar imponer tus esquemas mentales, tus concepciones a la realidad, ¿no? Oye, Sonia, que has trabajado aquí en Madrid, en Moscú, en Praga, en Pekín. ¿Ahora cuánto tiempo llevas en Oxford? Demasiado, 23 años. 23 años. Hay que seguir allí ya, ¿eh? Bueno, pero hay muchas cosas que harán bien para que tú sigas tanto tiempo allí, ¿no? Bueno, me dejan hacer las locuras que me da la gana, me dan bastante libertad, me respetan bastante, que no está mal, y es una ciudad buena para vivir y criar a tus hijos también. Sí. ¿Te quedas?
Pues no lo sé. Y hace un tiempo Siempre, mal. yo estoy siempre abierta Pero a has hecho poca vida laboral en tu país, por lo que leo, ¿no? casi nada. Me fui de España en el año 91-92. Y hasta hoy. Ya está hoy. Y no han mejorado las condiciones ni las ofertas para que alguien como tú, con tu cerebro... Ofertas no he tenido nunca. No funciona así eso. Qué cosa más No deprimente. va así, ¿no? Si te digo que el otro día leímos un anuncio para... ¿de qué era? Que no recuerdo. Ha provocado mucha polémica que lo leyéramos, pero... ¿Ah, sí? Sí, de se solicitaba un ayudante de investigación, licenciado en medicina, ¿Cardiólogo? especializado en cardiología, 40 horas semanales, 16.000 euros al año. España en esto ha cambiado poco. Los sueldos siguen siendo muy bajos. Es difícil. Y las condiciones. Sonia de Contera, trabajo. que es investigadora y catedrática de física en la Universidad de Oxford, acaba de publicar este libro, 6 problemas que la ciencia no puede resolver, publicado por ARPA. Gracias por acercarte al estudio. No sé cuándo has llegado de Londres, pero creo que hace muy poquito, ¿no? Sí, llegué el viernes por la noche y me voy esta tarde. No me digas. A dar clase mañana por la mañana. Anda, pues mira, gracias por acercarte. No, entonces, muchas Sonia. gracias a vosotros. Hasta luego. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.